La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite estudiar juntos su palabra. Y vamos a iniciar con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Y gracias porque nos permite llegar al final de este libro de Job, en el que vamos a ver, Señor, tus grandes maravillas en la vida de Job. Agrádate, Señor, de las alabanzas que tenemos para ti. Y, Señor, prepara nuestra mente y también mueve nuestra actitud a que te querramos agradar cada día más. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. El contexto cuando presentaron esta pregunta fue que... ¿Está todo bien? Ah, bueno, pues ya sáltate a la cámara. Discúlpenme, hermanos, fue error mío. No puse la presentación de la pregunta. Y sí la hice, pero bueno. La pregunta, ¿es posible entristecer a Dios? Ahora, les decía, el contexto en el que esta pregunta se desarrolló fue cuando se estaba hablando de la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la omniscencia de Dios, con los atributos de Dios. Entonces, esta pregunta, esta persona dice, bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios lo sabe todo, si Dios está en todo lugar, y Él sabe que una persona, aunque sea cristiana, va a hacer X o tal cosa, ¿es posible entristecer a Dios? Y bueno, en la Biblia tenemos casos en los que el Señor no nos dice directamente que se entristece, pero nos dice que le pesó. A ver, por ejemplo, una de las partes es que nos dice que le pesó haber escogido al rey Saúl como rey, ¿verdad? Entonces, hay ahí algo que nos deja entrever. Sin embargo, hay una cita bíblica que yo pienso que nos lo entrega claramente. Es que vamos a esa cita bíblica, Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Y ahí vamos a encontrar lo que el Señor nos dice. Acerca de, a través del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, Efesios capítulo
4, versículos del 17 en adelante. Ahora, quiero que usted vaya, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir directamente en donde se encuentra el versículo, que es el versículo 30. Lo vamos a leer y en esta ocasión lo vamos a estudiar de ese versículo hacia atrás, para que lo entendamos un poco mejor, ¿ok? De esa manera creo que nos va a quedar un poquito más claro. Es que vamos directamente a Efesios capítulo 4, versículos 30. Les recuerdo que esta es una Biblia Reina Valera 1960. Es que sígame, por favor, con su mirada. Dice, y no entristéis, perdón, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, este versículo 30, por favor, del capítulo 4, es importante que usted lo tenga subrayado en su Biblia. Si usted es una de las personas que tiene notas al final, este es uno de los versículos que es interesante, porque muchas personas nos dicen que en dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando recibimos al Salvador. Este es el versículo que dice que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí lo tiene usted, lo debe de recordar. Ok, parte de este versículo entonces nos dice que fuimos sellados, dice, cuando fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? Cuando estemos enfrente del Señor y seamos juzgados. El Señor va a decir, ya está sellado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora entonces en nosotros. Pero la segunda parte del versículo dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, contristéis quiere decir hacer triste. No, en otras versiones dice, no entristezcáis o no entristezcas al Espíritu Santo. Bueno, la Reina Valera lo pone como no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta es la parte importante que quiero que usted entienda. Está hablando del Espíritu Santo, efectivamente no nos está hablando directamente de Dios Padre, pero usted tiene que tener claro, siempre tiene que tener claro que la deidad está constituida de 3 personas. Recuerda, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo dijo bien. Así es que Dios Espíritu Santo es parte de la Divina Trinidad. Como parte de la Divina Trinidad está considerada como Dios. Lo mismo que el Señor Jesucristo es considerado Dios. Así es que cuando nos dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo, también nos está diciendo que no entristezcamos a Dios mismo. ¿Ok? De ahí es donde nosotros podemos entender que sí se puede entristecer a Dios en la tercera persona de la Divina Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que usted lo entristece? Por eso le pedí que fuéramos hacia atrás. Acabamos de leer el versículo 30, vamos a leer el versículo 29. ¿Cómo usted entristece al Espíritu Santo? Cuando usted habla palabras corrompidas. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. De dar gracia a los oyentes, perdón. Para dar la gracia a los oyentes. ¿Cuál gracia? La gracia que nos fue dada del Señor Jesucristo, que somos salvos a través de Él, no porque lo merezcamos, sino porque el Padre decidió rescatarnos. Así es que, ¿cómo lo entristece usted? Cuando usted habla palabras corrompidas. Y tenga cuidado, palabras corrompidas no siempre necesariamente quieren decir maldiciones o mentiras. En algunas ocasiones hay personas que hablan palabras corrompidas. Ya tiene hace algunos meses que vengo viendo algunos videos que el primero me apareció, los segundos los busqué y este último me volvió a aparecer acerca del hijo del predicador, no, bueno, ahorita se me olvidó el nombre, que también es otro predicador que está ganando mucha gente, pero él habla palabras corrompidas. ¿A qué me refiero? Él constantemente quiere quitarle la autoridad a la Biblia, constantemente,
constantemente. Y lo hace de una manera que aparentemente le hace creer a las personas que es lógico lo que está diciendo. Pero cuando usted se sienta y analiza lo que él dice contra lo que usted ha aprendido y ha leído de la palabra, se da cuenta que él está usando palabras corrompidas. Y eso se está usando mucho en las iglesias, pero mucho. De una de las iglesias de donde yo vengo, el pastor titular con frecuencia ponía en duda la autoridad de la Biblia, con frecuencia. Y eso es algo muy serio. Sin embargo, las iglesias, los feligreses siguen yendo. ¿A qué? ¿Por qué es esto? Una de dos, porque o no ponen atención y solamente van a un club, no a la iglesia, sino que le llamo club, a sentarse y a escuchar y a cantar y alabanzas muy alegres o muy movidas y salen muy contentos por eso. O la otra es que de plano no ponen ninguna atención. Pero es importante que usted ponga atención cuando va a la iglesia, que lo que el pastor está diciendo sea claro y que sea apegado a lo que la palabra enseña. Así es que nos dice, perdón, ya me acordé del predicador. El predicador papá se llama Charles Stanley y su hijo, no me acuerdo del nombre, pero se llama Stanley. Se apellida Stanley también. Él es el que está constantemente, la última cosa con la que salió es que el Señor Jesucristo dice que toda la autoridad le fue dada al Padre, pero no a la Biblia. Y el Señor Jesucristo ya no está con nosotros, entonces ¿cómo conocemos su autoridad? Se da cuenta, suena como lógico, pero no está bien. Alguien que tiene el Espíritu Santo, que ya es hijo del Señor, inmediatamente dice, esto no está bien. Lo que está diciendo no está bien. Así es que cuidado con eso. Entonces, una forma entonces de entristecer al Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, es hablar palabras corrompidas. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. O sea, si usted comete el pecado de robar, entristece al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso nos dice, nos da la recomendación que ya no hurte más, ya no robe más. Y ahora trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la intención del trabajo? La intención del trabajo no es que usted se enriquezca y que tenga un Ferrari o un Lamborghini o no sé usted nombre algo, o tenga muchísimas alhajas. No, de acuerdo a la Biblia, la intención de que usted trabaje y tenga es para que usted tenga para compartir. Y es algo que nosotros raramente lo vemos de esa manera. No, pues que trabaje. Pues yo por eso me mato y me acaban ahí en el trabajo para poder tener mi dinerito y eh, yo no le estoy diciendo que tiene que compartir todo lo que tiene, pero tiene que compartir algo y es bíblico, usted lo acaba de leer. Dice, ya no robe, sino ahora qué, comparta con el que padece necesidad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que el enojo, eso quiere decir airaos. O sea, airaos es un nivel de enojo, sin llegar a la parte en la que usted pierde el control por el enojo. Y no sé si usted ha estado en esa ocasión o le ha tocado ser testigo de alguien que haya perdido el control por el enojo. Eso sucede con frecuencia en cuestiones de juegos de, de deportes, fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, especialmente en los deportes de contacto, sucede que las personas se enojan y después el siguiente nivel es perder el control. Dice la Biblia, no, nosotros no debemos de perder el control, ¿verdad? Y una vez que reconocemos que nos enojamos, dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vaya usted a la cama, no vaya usted a dormir enojado. Arregles los problemas que tiene antes de ir a dormir. ¿Ok? Así es que el versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Bueno, otra manera de entristecer al Espíritu Santo es
hablando mentiras. Cada uno porque somos miembros los unos de los otros. Y ahora, finalmente, ¿cómo empezó todo? Cuando usted decidió no vestirse como el nuevo hombre. Versículo 23, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, fíjese bien lo que dice vestíos. Quiere decir que usted, cuando vino a Cristo, usted venía con las ropas, vamos a decirle así, del mundo. Las costumbres, los gustos, los deleites del mundo. Le gustaba irse a los bares después, el viernes después del trabajo, le gustaba irse a los espectáculos de medianoche, no sé, todo lo que a usted le gustaba. Tal vez irse a tomar, tal vez drogarse, tal vez ir a buscar mujeres o hombres con quien tener relaciones, y todo esto es lo que usted hacía. Y ahora dice, ahora vestíos, quiere decir que ahora el hombre, la carne, sigue siendo carne, pero ahora la vamos a vestir con el nuevo hombre que fue creado según Cristo, ¿verdad? Nos dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Entonces, si Dios creó al nuevo hombre, ¿hay cavidad para esas cosas que acabo de mencionar? No hay cavidad, ¿verdad? No deben de estar en nuestras vidas el andar practicando tales cosas, porque si las practicamos, entonces entristecemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, aquí ya cabe, y como punto final, cabe hacer la aclaración. Las únicas personas que pueden entristecer, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, al Espíritu Santo, a Dios, al Espíritu Santo como la tercera persona de la persona de Dios, son los cristianos. Son los cristianos. ¿Qué cosa, verdad? Porque de los mundanos, de los que viven en el mundo, que nunca han conocido a Cristo, que nunca lo han aceptado, de eso el Señor lo espera. Espera que hagan todas estas cosas. Pero del que ya lo recibió y las sigue practicando, ahora, quiero que usted note lo que acabo de decir. La sigue practicando. El seguir es un verbo, lo quiero poner en sentido continuo, ¿verdad? El que roba, robaba, continúa robando, robando. Roba el lunes, roba el martes, roba el miércoles, roba el jueves, roba en cada oportunidad. A eso se refiere. Ahora es muy diferente a alguien que vino a Cristo, su intención es dejar de robar, y ahora vamos a pensar que el jueves estuvo lunes, martes, miércoles, y el jueves le volvió a suceder y robó, pero esta persona está arrepentido de haber entristecido al Señor y se arrepiente y llora y le pide perdón porque le falló. Ese no es un verbo continuo, ese es un pecado momentáneo. ¿Es pecado? No voy a decir que no es pecado. Entristece al Espíritu Santo, pero también soluciona rápido el problema, porque el individuo que verdaderamente es hijo del Señor inmediatamente reconoce que ha ofendido a Dios y dice, Señor, perdóname, perdóname. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces con lágrimas en los ojos le decimos, Señor, ¿cómo me atreví? ¿Cómo me atreví a haberte fallado una vez más? De esta manera, después de que entregaste tu vida por mí, todo lo que sufriste, y yo te estoy fallando de esta manera. Así es. Así es que de acuerdo a este pasaje, los cristianos son los únicos que pueden entristecer a Dios. Lo pueden entristecer en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí, trabajar en nuestra santificación. Eso es importante. No muchos pastores no le insisten a esto a sus congregaciones, porque las congregaciones se aburren y no quieren
No quieren, ellos quieren seguir viviendo con un pie en el mundo y uno en la iglesia. Eso no se puede. El Señor dice que tenemos que estar trabajando constantemente. Es un verbo también de permanente, ¿verdad? Constantemente debemos estar trabajando en nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Recuerde, se lo voy a recordar, que cada vez es usted más santo, o para que usted me lo entienda, es menos pecador. Cada vez peca menos. ¿Va a llegar al 100%? La Biblia dice que no, hasta que estemos en el cielo vamos a alcanzar la estatura perfecta, vamos a ser perfectos. Mientras vamos a seguir batallando con el pecado, como el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 6, ¿verdad? Que todavía seguimos batallando con el pecado de la carne. Así es que, ¿por qué le acabo de explicar esta última parte del pecado? Porque tal vez usted es una de esas personas que se desalienta, porque dice, no puedo dejar de pecar por completo. Va a haber pecados que el Señor le va a llenar de gracia y le va a permitir que usted no los vuelva a cometer. Y va a haber pecados que usted va a batallar, no para estarlos haciendo como le dije, estar en ellos permanentemente, constantemente, no, sino que de vez en cuando usted cae, de vez en cuando. No es una manera de vivir, ¿ok? Así es que ahí tiene la respuesta. Esta es la interpretación que yo le doy. Esta es la forma en la que yo lo encontré y es como yo se los comparto. Espero que le ayude a usted en su vida. Es importante porque algunas veces nosotros los cristianos nos sentimos desalentados cuando nos damos cuenta que hay algún pecado que aunque no lo cometemos diariamente, de vez en cuando nos gana. Y es importante que este pecado no sea uno de esos que toma control de su vida, ¿verdad? Que usted lo vuelve a cometer y se avienta 2 años perdido en las drogas o en el alcoholismo, no sé, ¿verdad? Es importante que es momentáneo, por eso lo expliqué en un principio momentáneo. Es que habiendo aclarado esto, vamos a pasar a nuestro estudio bíblico de Job. Si usted tiene una pregunta, cada vez se me están poniendo, el viernes pasado no hubo pregunta y varias personas me contactaron inmediatamente, entre ellos mi hija y un amigo muy cercano, y me dijeron, ¿cómo es que no hay preguntas? Aquí tengo yo varias para ti y ya tengo una pregunta que vamos a tener que analizarla para que nos quede bien claro la situación, cómo se dio. Vamos a Job, y es el último capítulo del libro de Job. Espero que usted esté animado, yo estoy muy animado, muy contento, y vamos a ver lo que el Señor finalmente le dice a Job y todo lo que sucede en el desenlace de Job capítulo 42. Y es emocionante haber llegado ya al final de Job. Y no se pierda los próximos estudios. Estoy decidiendo todavía si empezamos un libro de profecía, de los libros proféticos del Antiguo Testamento, o si vamos a tener un tour a través de Apocalipsis. Estoy decidiéndolo todavía, el Señor no me ha dado claridad en cuál de los dos, pero en cuanto lo tenga, bueno, pues usted lo va a saber el próximo viernes, ¿verdad? Es que vamos a Job capítulo 42 y voy a leer los primeros, vamos a orar primero y después empezamos desde el versículo 1. Bendito Señor, gracias porque tú nos has permitido llegar al último capítulo de Job y estudiarlo juntos, y gracias porque pones esa emoción en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, hay tanta información que tú nos das en este último capítulo, que te suplico, Padre, que no permitas que perdamos los detalles, que te podamos ver en cada detalle, que podamos ver cómo tú obras, y también, Señor, que también este libro de Job nos dé ánimos
para que cuando estemos en situaciones difíciles podamos buscar tu voluntad y podamos esperar, como lo hizo Job, hasta que tú obres. Guíame, Señor, que el Espíritu Santo me guíe para entregar claramente el mensaje, que sea el mensaje del Espíritu Santo y no el mío, Padre, pero que también, Señor, las personas te lleguen a conocer a través de este. Te amo y te lo suplico todo en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro y te pido que me uses, Señor, que me uses como una herramienta útil en tus manos esta noche. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. En el nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo, oro. Amén. Así es que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y lo primero que nos dice el capítulo 42 es que respondió Job a Jehová. Recuerda que Jehová por los últimos 2 o 3 capítulos le estuvo hablando a Job y le estuvo hablando ¿desde dónde? Palabra pregunta, ¿verdad? Desde un torbellino. Desde un torbellino le estuvo hablando. Y yo supongo, la Biblia no nos ha dicho que el Señor ya no le está hablando sobre el torbellino, sino siguen estando uno presente enfrente del otro. Es que yo supongo que el Señor sigue estando presente en un torbellino todavía. Y ahora entran en una como conversación. Job le responde a Jehová y le dice, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes. El Señor es todo, ¿qué? Poderoso, es omnipotente. Todo lo puede el Señor. Job lo reitera. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento en ti, no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora, por favor, recuerde esto, pónganlo en algún lugar para que usted esté pendiente de esto. Porque con frecuencia nosotros no pecamos abiertamente, quiere decir que las personas no ven nuestros pecados, pero en algunas ocasiones estamos cargados de pecados internos, de odio, de deseos que no son apropiados, imaginaciones que ofenden al Señor. Usted sabe a qué cosas me estoy refiriendo. Entonces quiero que usted sepa que el Señor lo conoce y Job lo reconoce. Yo conozco que todo lo puedes, es todo omnipotente, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora, usted puede decirle a su esposo, a su esposa, que no sabe por qué están pasando por esa situación. Pero el Señor, el Espíritu Santo, siempre nos lo revela. Nos lo revela, dice. Y nosotros sí sabemos el por qué, pero nosotros no somos honestos para reconocerlo. Es que dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Nadie. El único que podría esconder el consejo es Dios Todopoderoso. Ahora, Job está hablando acerca de sí mismo, porque recuerda que él fue acusado de que él oscurecía el consejo, que por eso ya nadie lo buscaba, le dijeron sus amigos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job dice, yo fui acusado de esto. Y si esa fue la imagen que transmití, si esa fue la idea que transmití, no fue mi intención porque yo no entendía completamente. Eso téngalo presente. Porque en algunas ocasiones las personas hablan cosas que no entienden completamente. Y entonces en lugar de hacer un bien, hacen un mal. Bueno, dice, yo hablaba lo que no entendía. Ahora, recuerde usted qué fue lo de las cosas que Job hablaba. Vamos a tratar de recordarnos algunas de ellas. Una es que, ¿por qué nací? Recuerda, hubiera sido yo como un abortivo. Si estuviera yo presente de Dios,
yo le mostraría todo, hablaría con él, y hablaría y te entraría en juicio con él y yo saldría limpio. Recuerda, esas cosas Dios las conoce y por eso Job, siendo honesto consigo mismo, reconoce que él abrió su boca de más y que con su forma de hablar, aunque él pensaba que era prudente y que era justo, pudo haber ofendido a Dios o lo estaba ofendiendo. Ahora, tenga cuidado con esto, porque probablemente usted es una de las personas que le permite a sus adolescentes dejarle que le contesten. Bueno, cuando usted deja que sus adolescentes le contesten, o más chiquitos o más grandes, lo que usted está, el mensaje que usted está transmitiendo es que, número uno, usted no es una autoridad para él, para esa persona, ese joven o jovencita, usted no es una autoridad. Usted le está permitiendo que ellos pasen sobre usted. Número dos, que usted no tiene los conocimientos ni la experiencia para poderle guiar a esta persona. Y eso es terrible. Bueno, Job reconoce, ¿verdad?, que él hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora recuerde cuál fue algunas de ellas. Recuerda que el Señor le habló acerca del mar. Recuerda que el Señor le dijo que quién le había puesto el alto al mar, quién le había puesto el tope. Recuerde que le habló de la profundidad del mar, le habló del Leviatán, le habló de las estrellas, le habló de cómo los venados y las cabras monteses dan a luz en las montañas y que en ese momento nadie lo sabía, era oculto. Le habló grandes maravillas de qué, hermanos. No de la industria, no de la política, no de la bolsa de valores, de la naturaleza, la creación de Dios. La creación de Dios. Ahora, déjeme recordarle, usted no vaya a caer en idolatría siendo que usted ya es cristiano. ¿A qué me refiero con esto de que usted no vaya a caer en idolatría? Hoy en día es muy, muy buscado por todo el mundo en caer en idolatría de la madre naturaleza. Cuide su palabra. No hay tal madre naturaleza. Hay un Dios Padre Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo puso a nuestra disposición. No hay tal. No vaya usted a ser de esos que andan queriendo rescatar los bosques y abrazando los árboles. Ese no es su trabajo. Como cristiano, hijo de Dios, su trabajo es promulgar el Evangelio. Ese es su trabajo. ¿Okay? Es que Job dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El Señor se las reveló y a través de que el Señor se las reveló, él pudo entender la grandeza de Dios. Y por eso es que cuando nosotros nos encontramos con alguien que nos dice, bueno, a mí me acaba de pasar hace algunas semanas, ¿verdad? Que me dice, Señor, es que yo no creo que haya un Dios. Yo no creo un Dios. Le digo, qué curioso que usted tiene aquí un carro muy bonito. Y se me queda viendo así. Le digo, usted puede ver la naturaleza, todo esto, cómo funciona mejor que un reloj suizo. Funciona todo a la perfección, ¿verdad? Sí. Le digo, y usted tiene aquí un carro muy bonito. Y me dice, sí, se me queda viendo como que con mi carro. Le digo, pero alguien hizo su carro, ¿verdad? Dice, sí, claro. Le digo, los tornillos no se pusieron juntos solos, ni las láminas se doblaron, ni se cortaron, ni se ríe. Dice, no, exactamente. ¿Cómo entonces usted puede creer que todo esto, las nubes flotando, llevando millones de litros de agua, el sol brillando, la luna cada en su momento, fue creado solo? Y se queda. Y su cuerpo mismo es un ejemplo de la grandeza de Dios. No respondió nada, nada más se volteó y se metió a su casa. Así es, así es. Nosotros queremos decir que no hay un Dios,
porque tenemos algún problema moral que no queremos que el Señor nos lo venga a echar a perder con sus reglas. Y mejor decidimos decir, pues no hay un Dios. Si digo que no hay un Dios, no hay a quien le tengo que dar cuentas. Si no le tengo que dar cuentas a nadie, puedo vivir como yo quiera. Pues no, no es así. Bueno, es que dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Continúa, recuerde que Job es el que le está hablando a Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job adopta esta posición de humildad. Dice, Señor, tú me hiciste preguntas que yo no, ni la menor idea tenía de cómo responder. Pero ahora yo te voy a preguntar, y no para retarte a que me respondas. Te voy a preguntar para que tú me enseñes. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente es una actitud a la otra. Ahora quiero aprender de ti, Señor, que es lo que estamos haciendo hoy nosotros en este estudio bíblico, aprendiendo de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo 5 es muy conocido en el ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque si usted va a la calle o tiene un amigo o una amiga y usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. Te le dicen sí. Y le dices, ¿y cómo es que creíste en él? ¿Cómo? Se quedan, bueno, ah, pues yo sí sé que hay un Dios, pero ¿cómo? Realmente no saben. Realmente no saben cómo explicarlo. Por eso dice Job, dice, de oídas te había oído, había escuchado de ti, Dios. Y vea que si usted va a la historia de Job, usted se va a dar cuenta que Job tenía un gran conocimiento de Dios. Y por eso es que Job era una persona que daba buenos juicios y las personas venían a juicio con él para que él fungiera como juez. Y ahora ante la presencia misma de Dios dice, no soy nada, no sé nada. Esa es la mejor actitud de un cristiano, el reconocer ante Dios Todopoderoso que delante de Él no sabemos nada y no somos nada. Bueno, Job la adopta. Dice, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo se abrieron los ojos de Job? ¿Y cuándo estaba viendo a Dios? Porque Dios nunca se presentó en persona en Job, de otra manera Dios lo hubiera consumido. Dios seguía en el torbellino, de ahí salía la voz del Señor. ¿Cuándo vio entonces Dios a Job? Cuando entendió la grandeza de Dios y que Él era un Dios justo. Cuando Él entendió que Él era el verdadero y único Dios, es cuando Él lo vio con sus ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales, como aquellos que ya tuvimos la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como Salvador, lo hemos visto, ¿verdad? Hace unas semanas platicaba con un hermano de la iglesia, uno de los hermanos jóvenes, y me estaba leyendo cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado y que sabía lo que venía. Y en ese momento a él le cayó el entendimiento de todo lo que esto decía y empezó a llorar inconteniblemente por lo que el Señor había hecho por él. Y sabiendo que lo iba a sufrir, lo hizo por mí. ¿Se da cuenta? Esa es la honestidad. Eso es lo que el Señor hace en alguien que le busca de todo corazón y verdaderamente lo quiere conocer. Así es que le dice, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, y subraye esto en su mente, por tanto, me aborrezco. Me aborrezco a mí mismo, dice Job. Y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿De qué? De haber pensado que el juicio, la situación que le estaba pasando, era injusta. Porque Dios es un Dios que
Ahora Job lo entiende. No hay imperfección en él. No hay injusticia en él. ¿A qué se refiere yo me aborrezco, hermano? Cuando uno dice, estoy cansado de pecar contra Dios. Estoy cansado de pecar. Le fallo a cada momento. Señor, no puedo dejar de maldecir. Cada que digo la maldición, me acuerdo que soy tu hijo y me arrepiento. Me aborrezco a mí mismo. Ahora, si vamos a la palabra de Job, como Job lo presenta, diría, ya no tolero la carne, porque en la carne está el pecado, y la carne me arrastra a pecar. Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Recuerda que esta es una forma de describir la tristeza más grande de estas personas en estos tiempos. El ponerse polvo y ceniza y desgarrarse los vestidos. Dice Job, me aborrezco por haber dudado de mi Señor. ¿Usted se aborrece a usted mismo? O si usted es una hermana o dama, de haberle fallado a Dios, de haberle fallado, probablemente voy a decirlo de esta manera, otra vez. Y no me refiero a que se aborrezca y se quiera suicidar o se quiera cortar las venas. No, a que ese odio cause en usted una humildad que provoque ir de rodillas ante Dios buscando su perdón y buscando que me haga cada vez mejor, que me ayude a ser mejor en mi santificación. A eso se refiere. Aquí termina lo que Job le está diciendo a Job. Ahora en el versículo 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Recuerda que el Señor se presentó ante Job y le dijo, ahora Job, yo te voy a hacer preguntas. Cíñete tus lomos, vístete como hombre, fájate y ponte delante de mí y respóndeme si puedes. Y le empezó a hacer toda esta serie de preguntas. Pero ahora el Señor, enfrente de sus amigos, reivindica, y de ahí viene el título del estudio de esta tarde, reivindica a Job. Dios no está enojado contra Job. Aunque pareciera que en los capítulos anteriores, cuando le empezó a hacer todas estas preguntas, dice, wow, Dios dice, se molestó y vino a aclarar cuentas con Job. ¿Su enojo es con quién? Con sus tres amigos. Y ahorita voy a hacer una aclaración. Su enojo es con sus tres amigos y se presenta directamente con Elifaz y le dice, mi ira se encendió contra ti. Ahora, vea usted lo que dice. Mi ira, mi enojo. Usted no quiere estar con Dios cuando Él se enciende su ira. Usted no quiere ser el causante de la ira del Señor. ¿Por qué? Dios te va a eliminar. Le dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Ahora imagínense, le hablaba yo del hijo del pastor Charles Stanley. Imagínense cuando esté en la presencia del Señor. Si dice el Señor que estaba enojado con los amigos de Job. Ahora imagínense aquellos que ponen en tela de duda la autenticidad de su palabra y que no nada más la ponen en tela de duda, alientan a miles, a cientos, a que ellos también, porque es lo que enseña. Dice, habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora el Señor dice, Job hablaba rectamente. Recuerde que Job siempre dijo que él
iba a ser reivindicado delante del Señor. Siempre lo dijo. Su esposa le dijo, ya, ¿verdad? Ya muérete, maldice a Dios y muérete. Y todos sus amigos le decían, y él decía que no, que él sabía que aunque fuera en la otra vida, él iba a estar en la presencia del Señor. Bueno, el Señor lo está reivindicando. Y dice, si alguien de esto, de aquí, de estos cuatro, habló lo recto, fue Job. Con él no está enojado, pero está enojado con nosotros tres. Ahora pues, continúa hablando el Señor, Dios Todopoderoso, a Elifaz y le dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ok, vamos a ver esta última parte por un momento. ¿Qué es lo que no hablaron ellos rectamente? Que acusaban a Dios de estarle dando un castigo a Job por un pecado que Job no quería confesar. A ellos, a sus amigos, no a Dios. Que Job no quería aceptar que tenía ese pecado y por eso le estaba pasando como le estaba pasando. Lo que le estaba pasando. A eso se refiere, ¿verdad? No habéis hablado como mi rectitud como mi siervo Job. Pero vea lo que les manda hacer. Que tomen ¿cuántos? 7 becerros y 7 carneros. Usted si ya tiene algún tiempo usted en la iglesia, usted probablemente ya sabe que el número 7 significa perfección. El número 7 significa perfección y curiosamente la Biblia lo utiliza constantemente. En las creencias judías los números son muy importantes. Bueno, esta no es la excepción. Dice que tomen ¿cuántos? 7 becerros y 7 carneros y que los lleven ¿a dónde? A su siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Fíjense bien. Recuerde, el holocausto para qué era, las ofrendas para qué eran. Había ofrendas de paz y ofrendas para expiación del pecado, para perdón del pecado. Esta ofrenda que Dios les está pidiendo, el holocausto, es para la expiación de pecado. Es para la expiación de pecado. Es que Dios les toma a ellos lo que ellos hicieron completamente mal, está enojado con ellos y lo considera lo que hicieron fue un pecado, por lo cual tienen que pedir perdón a través de ofrecer 7 ovejas y 7 carneros, ¿verdad? Dice, cuando lo ofrezcan, mi siervo Job va a hacer oración por ustedes y yo atenderé su oración. Qué interesante. Dios ya sabe, esto póngalo, que Job va a hacer una oración. Y Dios también ya sabe cómo la va a contestar. Esto es algo importante en la vida del cristiano. Y con frecuencia los grandes estudiosos lo dicen. La mayoría de los cristianos piensa que con la oración usted le puede doblar la mano a Dios y lo puede convencer de que Dios haga lo que usted quiere. Si esto sucediera, si esto fuera verdad, no valdría la pena seguir a Dios, porque Dios no sería el Dios todopoderoso perfecto, sería un Dios fallido, entonces no sería Dios. Si fallan sus planes, no sería Dios. Sin embargo, recuerde que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente. No hay error en Él. No hay. Pues entonces, ¿para qué me sirve la oración? Una vez más, la oración es para que usted tenga una armonía, una constante comunicación con Dios. Y para que usted estando en sincronía con Dios, el Señor le va a ayudar a usted a pedir lo que conviene a usted y lo que conviene a su reino. Pero también para aceptar aquellas cosas
de las cuales nosotros no podemos cambiar y puede ser que no, estamos sintiéndonos atribulados por ellas. Ahora ya entendió para qué es la oración, para que usted tenga una comunión con Dios. Ese es el punto. La oración no es para que usted nada más le esté pidiendo como si Dios fuera un Aladín. Dame más tesoros, dame otro carro, dame esto, dame. No, es para tener una conversación, como cuando usted se sienta a la mesa, a la hora de la cena, o cuando usted acostumbra sentarse con su familia, y ustedes tienen una conversación, o deberían de tener una conversación. Si no la tiene, le voy a decir esto, y se lo digo sin conocer su situación. Quíteles a todos el celular antes de sentarse a la mesa. Y promueva una conversación. Eso es importante. Bueno, así es que, ¿cuántos carneros? ¿Verdad? Y Job va a hacer oración por ellos. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Huh. Quiero que usted vea el orden de los eventos, ¿verdad? Dios les dice que está enojado con ellos, que ofrezcan holocausto, que Job va a orar por ellos hacen esto y ahora Dios escucha la oración de Job y los perdona, atiende la oración de Job. Versículo 10. Y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por... Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué curioso. Porque el Señor, en cuanto tuvo el primer encuentro con Job y reconoció que Job era un hombre justo, no le quitó inmediatamente la aflicción? Qué curioso. Porque Job estaba pasando por la última prueba. Toda esta gran prueba y estaba pasando por una última prueba. ¿Cuál era la última prueba? La humildad. Si su oración no era una oración sincera, pidiendo verdaderamente por sus amigos, probablemente el Señor no le hubiera regresado todo. Y digo probablemente porque esto es de Edgar Velasco, ¿ok? La Biblia no lo dice. Sin embargo, la Biblia sí nos dice que el orden de los acontecimientos fue que hasta que Job oró, entonces quitó Jehová la aflicción de Job. Ahora, ¿qué quiere decir quitó la aflicción, hermanos? Le quitó todo lo malo que había, que es la enfermedad. Recuerda cómo estaba ya bien, que decía Job, en cualquier momento me voy a morir. Ya mira cómo estoy, mi carne está pegada a mis huesos. Y dice, el Señor le quitó la enfermedad. Y ahora Job nuevamente empieza a ganar peso, empieza a comer. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora el Señor le da el doble de lo que Job había tenido. Vamos a leer. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué curioso, ¿no se le hace? Durante toda la historia de Job, nunca se nos había dicho que tenía hermanos y hermanas. Y ahora aparecen. ¿Por qué? Probablemente el Señor los mantuvo lejos intencionalmente para que Job pudiera pasar por todo esto. Porque si los hermanos y hermanas hubieran llegado antes, probablemente lo hubieran querido ayudar y sacar de la problemática. Qué curioso. Hay unos que no aparecen y unos que sí no aparecen. Quiero que note dos personas que hasta ahorita no han aparecido. ¿Quién es el que instigó lo que le sucedió a Job? Satanás, el maligno.
no aparece aquí. Y hay otra persona, Eliú, tampoco aparece aquí. En la parte final no aparecen ellos, porque ahora ya todo es honra y gloria delante de Dios por parte de Job. Qué hermoso, ¿verdad? Le dieron todo esto. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo hizo prosperar mucho más que la primera vez. Recuerda que al principio se nos dijo que era un hombre muy rico. Pues ahora era más rico. Era más rico. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¡Wow! ¿Cómo podía administrar todo eso? Bueno. Y tuvo 7 hijas y 3 hijos, 3 hijas. A ver, ¿cómo es esto? Si tuvo el doble de todo, pero ahora nada más tiene 7 y 3. Y aquí le va una palabra de aliento. Probablemente usted es un matrimonio, o está usted en un matrimonio, o conoce un matrimonio, en el que probablemente estaban embarazados y el bebé no se logró. Así lo decimos, ¿verdad? Humanamente. Y no pudo nacer y murió. El bebé era soplo de vida del Señor y tiene vida. ¿En dónde está? En el cielo. En el cielo. Ahora, no porque no estuvo viviendo en este mundo, no es su hijo. Está en el cielo. Está ahí. Y probablemente el Señor nos va a permitir conocerlos. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que le dio. Entonces, ¿dónde están los hijos de Job? Aquellos que mató el viento que cayó todo sobre de ellos. En el cielo. No están muertos porque recuerda que el espíritu es eterno. Puede ir a vivir eternamente en el cielo o puede ir a vivir eternamente en el infierno. Pero los hijos de Job están vivos. Es que a estos que tiene se les suman y son el doble. Es que ahora ya sabe de dónde, porque algunos dicen, la Biblia es fallida. La Biblia dice que Dios le dio el doble, pero nada más le dio otra vez estos hijos. No tuvo el doble de hijos. No, sí los tiene. Pero a veces no lo alcanzamos a comprender, porque nada más todo lo vemos a nivel de esta tierra. ¿Okay? Es que tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuk, Apuk, depende cómo lo quiera pronunciar usted, ¿verdad? Apuk. Y ahora note cómo eran las hijas de Job. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. El Señor le dio una gran bendición después de que permitió que pasara por esta tan durísima prueba. Ahora, ¿qué aprendemos de Job? ¿Qué aprendemos de Job? Bueno, hay muchísima enseñanza acerca de Job, pero una es, y la principal creo yo, es la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios. Mire bien, ¿cuántos hijos tuvo? 7 hijos más y 3 hijas más. Pero recuerda que su esposa ya no se quería meter con él. Y ahora el Señor, como dijo Sara, le permitió en su vejez volver a tener deleite, y no una vez como a Sara, 10 veces. Dios no nada más restableció a Job de su enfermedad, su vitalidad varonil también fue restablecida. ¿Qué? Véalo el poder grandioso que tiene Dios Todopoderoso para aquellos que le aman y están dispuestos a ser humildes y a seguirle, no importa qué.
Ahora, probablemente tú estuviste siguiendo la historia de Job durante todos estos meses. Fueron bastante. Pero probablemente tú piensas que tú nunca podrías llegar a vivir como Job, a encontrar esa vehemencia de parte de Dios para contigo. ¿Sabes? De la misma manera que Dios amó a Job y lo protegió y lo restableció, es exactamente lo mismo que Él quiere hacer contigo el día de hoy. Exactamente lo mismo. Él te quiere restablecer delante de Él. Delante de Él, nosotros somos unos gusanos que no merecemos nada porque estamos llenos de pecado, llenos de malos pensamientos, llenos de malas acciones. Y esos pensamientos y esas acciones perversas que tenemos se llaman pecado. Y esos pecados nos mantienen separados de Dios y a la vez que nos mantienen separados de Dios, nos están produciendo un eterno juicio en el infierno. ¿Cuándo se va a dar ese juicio? Cuando yo entregue la carne, porque la carne tiene que morir. El cuerpo tiene que morir. Y cuando el cuerpo muera, yo voy a entender entonces que voy a tener que enfrentar el juicio. Como está escrito para los hombres, una vez que mueran y después de esto, el juicio, nos dice Hebreos. Así es que, ¿estás dispuesto en esta tarde, en esta noche a solas, tal vez en tu recámara, o en tu sala, o en un lugar donde tú puedas estar a solas, hablar con Dios y pedirle perdón? Un perdón honesto, sincero, por haber pecado contra Él, contra Dios. Cuando tú pides perdón por tus pecados, Dios escucha tu oración y te los perdona. En este momento yo voy a hacer una oración en la cual te voy a dar los elementos que tú necesitas para que tú hables con Dios y le pidas perdón por tus pecados. Y una vez que tú hagas esto con tus propias palabras, con un corazón sincero, el Señor te va a dar el perdón. Y no es un perdón temporal, es un perdón eterno. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor y oremos a Dios Todopoderoso. Padre Celestial, esta noche he aprendido acerca de Job y durante todos estos meses, Señor, que la situación por la que pasó Job tal vez es similar a la situación por la que me encuentro el día de hoy yo. Me siento atribulado, pero también entiendo que he pecado grandemente contra ti, Señor. Mis labios están llenos de maldiciones, mis manos de cometer pecado. Mi cabeza está constantemente llena de malos pensamientos. Y Señor, ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir siendo tu enemigo, cometiendo pecado tras pecado. En esta noche te pido perdón por mis pecados. Te suplico me perdones, Padre, y que me selles con el Espíritu Santo, que me hagas tuyo por la eternidad, que no permitas, Señor, que nunca más me aparte de ti. Acepto que que tu Hijo, el Señor Jesucristo, es mi Salvador, que es tu Hijo y que vino para rescatarme. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la vida eterna.
Te lo agradezco en el bendito nombre de la hora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, espero que usted haya gozado y se haya gozado estudiando con nosotros el libro de Job, y esté pendiente. El próximo viernes ya tendremos un nuevo estudio bíblico, y si usted está interesado en todos los estudios, están en YouTube. En la página es Predicaciones Bíblicas. En algunas ocasiones mi hija comparte el link y lo puede encontrar ahí en Facebook, y ahí puede encontrar usted uno que es solamente para los videos de Job. Déjeme recordarle que las Mujeres Victoriosas en Cristo ya tienen su reunión el 23 de julio a las 9 de la mañana. Ya tienen su reunión, ahí usted lo tiene en la pantalla, y me gustaría que, si usted está interesada, solamente es para puras mujeres, y pueden venir, y mi esposa da la clase. Las hermanas se van muy contentas de haber participado. Y bueno, también tenemos todos los días a las 7 de la tarde la cadena de oración. Le invitamos a que participe. Únase, ponga su despertador, su alarma, como le quiera decir, a las 7 de la tarde, para que esa hora oremos todos juntos, para que el Señor tenga bien guiarnos a aquellos que han de aceptar la invitación y le han de aceptar como Salvador. Bueno, sin más, vamos a tener palabra de oración para ser despedidos, y después de esto tendremos un anuncio. Vamos a orar por nuestra hermana Matilde Celaya, que tiene un dolor muy intenso de cabeza en este momento. Claro que sí, la incluimos en nuestra oración de despedida. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido estudiar el libro de Job durante todo este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo él fue el que tuvo que orar ahora por sus amigos para que tú les perdonaras, Señor. Gracias porque también podemos ver tu mano poderosa, cómo obró en restituir la salud, Señor, y los bienes de Job. Padre, confiamos plenamente en que tú nos has de guiar a la victoria eterna, a morar eternamente contigo, porque te amamos. Señor, y sabiendo que eres un Dios amoroso, te queremos pedir en este momento por la hermana Matilde. Tú sabes que ella padece con esta situación de los dolores de cabeza. Te pedimos, Señor, que le traigas salud en este momento, que en los medicamentos que tome le hagan efecto, y que ella pueda descansar esta noche sin dolor de cabeza. Ten misericordia de ella, Señor, te lo suplico. Gracias por hacerla fiel y siempre estar lista para participar en los asuntos de la iglesia. Te amo, Señor, y te pido que continúes con nosotros el resto de la tarde y el fin de semana. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Gracias, que Dios le bendiga, estamos despedidos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.